¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Del 19 de agosto al 19 de septiembre, tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves. Mes del cine argentino. Todas las películas argentinas en cines de todo el país. Inca, Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con Fivertel y Flow te vas a divertir. Aprovecha Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moro de Justo 50 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 78 de Al Derecho y al Revés, ya cerca de los 80 de Alberto. Muy bien. Estamos ahí. Bueno, le damos un saludo antes que nada a nuestros amigos Alfredo y Inés, que están ambos en el exterior, trabajando por la patria y pasándola bien. Así que un abrazo, siempre con nosotros. Y le agradecemos a Gerardo Subirana, como siempre, en la operación brillante, el mejor operador de la Argentina, y a Fede Politi, productor inigualable. Y estamos comenzando un programa que creemos que puede ser realmente muy, muy interesante. Vamos a trasladar un pequeño, no editorial, sino comentario, Adalberto, sobre este tema que nos tiene a todos tan fuertemente impactados. Hoy, ¿no? tan fuerte impactado. Que es el procesamiento en la llamada causa de los cuadernos, esas 558 páginas que destilan lamentablemente el muy, muy mal olor de la corrupción sistémica. Y vamos a dejarlo para el final porque tenemos un invitado con el cual no solamente vamos a poder abordar temas de actualidad muy vinculados a ese, sino además enterarnos de una cantidad de cosas sumamente interesantes que se hacen a nivel del Ministerio de Justicia. Y tenemos, decía, a Juan José Benítez, subsecretario de Justicia, subsecretario de Política Criminal, que tiene una trayectoria sumamente interesante. Es un hombre que ha hecho la especialización en Derecho Penal, es magíster, es decir, la maestría en Derecho Penal con honores, y estuvo unos cuantos años en la justicia también, a pesar de que cuando lo dijo no se lo creíamos, porque es tan joven que no le podíamos creer. Juan José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan José? Un gusto estar con ustedes. Muy bien. A la gente le interesa saber cómo son los funcionarios, entonces contanos tu historia rápidamente. Bueno, como decías, estuve casi 20 años en la justicia de la provincia de Buenos Aires, ingresé como meritorio. Esto es trabajando gratis, estuve prácticamente 2 años en ese proceso. Se hacía en ese momento un examen de ingreso al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, para el cual se cursaba durante todo un año, y ahí me tocó cursarlo en La Matanza. Yo trabajaba en San Isidro, así que todas las semanas, 2 veces por semana, me iba a La Matanza, 3 colectivos de por medio, al curso. Y bueno, después de ese examen tuve la posibilidad de que se generara una vacante, me nombraron y ahí hice toda la carrera judicial, en distintos juzgados, siempre en el fuero penal en San Isidro, hasta que llegué al cargo de secretario, donde estuve 12 años, habiendo concursado para... Ahí te hago una interrupción, Sí. Es decir, secretario... Yo tengo una pregunta. Digámosle primero a la gente, Sí. ¿no? Secretario letrado, porque la gente hay veces que escucha secretario y no sabe qué es.
es la mano derecha del juez, digamos. Es el funcionario que está a cargo dentro de la oficina judicial de certificar todas las actuaciones judiciales y de dar fe de esas actuaciones judiciales y de dirigir el equipo. De ¿no? dirigir el equipo. Es tal el cual. que básicamente da o distribuye el trabajo y coordina la acción de todo el equipo para que finalmente el producto final llegue y pueda ser comunicado al destinatario, que es el ciudadano. Es decir, que ahí, antes de darle a Alberto la pregunta, porque cierro esta idea, vos llegaste a la secretaría, fuiste secretario 12 años, en el medio de esto concursaste 5 veces, es decir, hiciste toda la carrera de mérito. Sí. Te fue bien, por lo que entiendo, en los 5 concursos. Sí. Estuviste en la terna. Es decir, terna significa, se termina el concurso, se evalúan los méritos, los 3 mejores van para que el gobernador proponga, en este caso, porque era la provincia de Buenos Aires, a uno para ser designado juez. Así es. Y no te designaron ninguna de las 5 veces. Ninguna de las 5 veces. ¿Por qué? Bueno, evidentemente no era el hombre elegido por el gobernador de ese momento, pero creo que bueno, la vida presenta estos caminos, ¿no? Que finalmente, con el comienzo de la gestión de Mauricio, me convocaron para el Ministerio de Justicia, con Martín Casares, que fue el primer subsecretario de Política Criminal de Germán Garabano. Lo acompañé en ese primer año de gestión de él como subsecretario. Ahí lo conocía al ministro, no lo conocía previamente. Y luego de un año hubo cambios en el ministerio. Martín termina como jefe de gabinete del ministro y el ministro le propone al presidente mi designación como subsecretario. Y bueno, y hace ya casi 2 años que estamos en este desafío de tratar de modificar el sistema de justicia, de poder transformar a la justicia en realmente una institución que le brinde respuestas a la gente, que sea transparente, que sea ágil, que sea moderna, modificando prácticas, hábitos. Es un cambio cultural realmente muy profundo y un hermoso desafío de alguien de todo nuestro equipo, que también muchos de ellos trabajó en el sistema de justicia y lo queremos el sistema de justicia y queremos un sistema de justicia que dé respuestas, que ofrezca esas respuestas que hoy la ciudadanía tanto necesita. Bueno, yo que soy docente y entonces te voy a tirar un poco para atrás, José Luis, porque Juan José, te voy a tirar un poco para atrás preguntándote, cuando vos entras, has hecho un curso Sonorum, que para mí es muy importante porque todos los que llegamos a ser titulares alguna vez en alguna cátedra, hicimos dentro de la universidad un curso Sonorum y sufrimos. Tuvimos que rendir concursos, periodicidad y todo eso. Vos eso lo hiciste dentro de la magistratura, de alguna manera, dentro de la justicia, y vos ya eras abogado cuando empezaste a hacer esa especie de pasantía inicial que tuviste que hacer en La Matanza. ¿O eras estudiante? No, yo terminé la secundaria con 17 años. Ajá. Y ahí ingresé como meritorio en juzgado. Obviamente con 17 iba una vez por semana, 2 veces por semana, porque hasta los 18 no convenía. Claro. Y a los 18 sí, ahí comencé a ir todos los días. Y el curso lo comencé como estudiante. Claro. En el CBC. Muy bueno. Quiere decir que ya tenías un poco la idea de lo que querías ser, que eso en nuestra juventud, ahora que los tiempos se alargan, yo a veces veo abogados que sean gente recién recibida, que no sabe cuál es la especialidad que le gusta. Entonces, a mí me parece muy bueno esto, que uno, cuanto más temprano sea, pueda empezar y conocer cuál es el camino que tiene que andar. Porque el juez no solo es el conocimiento académico a fondo, el juez es la práctica, el juez se nace para ser juez. Yo creo de alguna manera que se nace para ser juez. Bueno, así que contanos, ya nos has contado cómo llegaste al... ¿Sabes qué? Yo pensaba iniciar, hay un tema específico que tiene mucho que ver con lo que hace Juan José, y nosotros hicimos una encuesta esta semana sobre ese tema, que la estamos haciendo ahora semanalmente. Fíjate que la pregunta era, ¿considera que el régimen del arrepentido va a ser una herramienta importante en el combate contra la corrupción y el narcotráfico? 60% contestó directamente que sí, el 3% solamente que no, el 34% destacó que sí, pero solo con buenos jueces, y un 3% dijo no solo sí, sino cada vez más. Es decir, un 97% de los encuestados entiende de qué se trata la herramienta y piensa que es muy útil. Y vos estás a cargo del programa de protección de testigos y por lo tanto también de arrepentidos, tarea bastante liviana en estos días, para decirlo irónicamente.
Entonces, ¿por qué no nos contás qué te dice esta encuesta y cómo funciona el régimen del arrepentido? Así, para que lo entienda el común de la gente. Sí, perfecto. A ver, en primer lugar, nosotros, obviamente con la instrucción de Mauricio de dar una lucha frontal contra el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, empezamos desde el día 1 a diseñar distintas herramientas que entendíamos que eran necesarias para que los jueces pudieran avanzar firmemente en contra de estos casos. Recogimos la experiencia regional, internacional, y la verdad es que no es que inventamos la pólvora, sino que fuimos herramientas concretas que tuvieron éxito en países vecinos. La brasilera, fundamentalmente. La brasilera, en Colombia, en México, en Estados Unidos, que han sido muy exitosas, en Francia, en distintos lugares. Hubo distintas herramientas que impulsamos desde el Ministerio de Justicia y desde el Ministerio de Seguridad, una actuación conjunta en equipo que fuimos por ese lado. El caso de justamente la ley del arrepentido era una necesidad imperiosa que teníamos para romper ese círculo de silencio que se genera en toda organización criminal. Sí, sí. Esa famosa ormentá de Italia, de los sicilianos, que nunca sueltan prendas si no hay un beneficio a cambio, ¿no? En este caso, bueno, la sanción de la ley se da con este caso tan conocido de López tirando los bolsos en el convento, que ahí políticamente el Congreso, en el cual hay que destacar siempre esto, nosotros teníamos 1/3 en diputados y 8 de 72 senadores. Y a pesar de esa minoría logramos la sanción de esta ley, que empezó a funcionar, y ya funcionaba de hecho en casos de narcotráfico, pero empezó a funcionar en otros casos que no tuvieron tanta relevancia mediática, si se quiere, o de conmoción social, como el caso de los cuadernos. Había casos de contrabando de la aduana, casos en el norte y en el NEA, vinculados a narcotráfico importantes, con organizaciones muy complejas, donde empezó a funcionar este sistema. Y obviamente dio eclosión con el caso de los cuadernos, donde toda la sociedad pudo ver cómo funcionaba este sistema y cuál era el sistema, ¿no? Básicamente el arrepentido lo que consiste es lo siguiente, para ponerlo lo más claro. Una persona está imputada de la comisión de un delito, es decir, un juez y un fiscal entienden que esa persona cometió un delito, y lo que hace esa persona es, frente a la posibilidad de verse presa por muchos años, decide junto con su abogado defensor sentarse con el fiscal y negociar. ¿Qué es lo que negocia? Yo te doy esta prueba que vos no vas a conseguir a cambio de que me tenga una reducción en la posible pena que me vayan a imponer en caso de ser condenado. Todavía no está condenado, sino que está imputado. Exactamente, pero está imputado de un delito. Él nunca pierde la calidad de imputado del delito. El beneficio que tiene inmediato es, frente a esa posible reducción de pena, evitar la cárcel en lo inmediato. Es decir, a punto tal, creo que vale la salvedad, que justamente lo demuestra lo ocurrido ayer, los 17 arrepentidos de la causa de los cuadernos están todos procesados. Así es, porque la cuestión es la siguiente. Más hay algo muy importante que se logró en la ley, que es incorporar esto de que el arrepentido tiene que decir la verdad sí o sí en esa colaboración. Si el fiscal y el juez, después de un año transcurrido desde que se lleva adelante ese compromiso, verifican que la información que dio es falsa o que no es verificable esa información, no pueden chequear los datos que dio, comete un nuevo delito. Pierde el beneficio de reducción de la pena y comete un nuevo delito que tiene una pena en muchos casos superior a la que se le imputaba antes. La pena para el colaborador o el arrepentido que da datos falsos o datos que no pueden ser probados es de 4 a 10 años de prisión. Es agravada entonces. Esto lo dijimos en el programa más de una vez, pero vale la pena recalcarlo porque la gente lo pierde de vista. El arrepentido que no dice la verdad comete un nuevo delito por haberle mentido, por haber engañado al tribunal, y tiene una pena que hasta puede ser mayor que la que le correspondía. Por eso vimos que en muchos casos algunos que habían arrancado como arrepentidos con cierta información rápidamente tuvieron que presentarse nuevamente a declarar y dar nueva información y mejorar alguna de la información que habían brindado, porque otros que vinieron después de ellos desajustaron algunas cosas que ellos habían dicho, entonces tuvieron que rectificar de alguna manera sus dichos. Creo que es una herramienta muy poderosa en este sentido, en el cual la persona es la que brinda la información libremente, el juez tiene que verificar esa información con otra, no puede valerse únicamente de esa información, la debe verificar con otra, pero allá en el camino a la investigación. Esto permite avanzar mucho más rápido la investigación, y el juez, obviamente, y el tamiz que tienen el juez y el fiscal es que esa información, si no se la da a esa persona, no la iba a conseguir en los tiempos que necesitamos que la justicia consiga esa información. Y además esa persona, mientras tanto, está libre. En algunos casos... ¿Y su seguridad? En algunos casos está libre, en otros casos López
López es un arrepentido. López tiene prisión preventiva efectiva. Hay otras. Decide el juez si se la da. Exactamente. El juez decide de acuerdo a la magnitud del delito, al peligro procesal. El juez decide si López puede aspirar a una reducción eventual de la pena que le pueda corresponder en caso de ser condenado. Pero es un atractivo muy interesante que tienen otros. Creo que algo muy simbólico y de mucha importancia también para la efectividad de la medida fue lo que pasó en el caso Chicone. En la condena del caso Chicone, Van der Broele obtuvo una pena mucho menor que el resto de los imputados. En esa causa Van der Broele no fue arrepentido. Van der Broele está arrepentido en la investigación de Formosa por una maniobra también de corrupción. Cobraron un exactamente. Para... Pero tanto los jueces como el fiscal hicieron extensiva esa colaboración, esa información que él brindó a esta otra causa. Y simbólicamente fue un mensaje muy importante, porque además tuvimos algo simbólico en ese juicio, que fue que los condenados por el Tribunal Oral se fueron presos. Claro. Que era algo bastante escandaloso que nosotros veíamos de la justicia federal, en el cual personas condenadas a 8 o 9 años de prisión se iban caminando. Claro. Y el mensaje de la sociedad era muy malo. Y esa fue una de las propuestas que también impulsó el ministro Garabano dentro de las reformas que propusimos al Código Procesal, que los jueces dicten las prisiones preventivas una vez que haya condenas. Creo que es muy importante simbólicamente. A ver, el principio de inocencia se va diluyendo ya a esa instancia. Claro, el principio no de es lo condena mismo. Después el principio de inocencia, después de una doble condena. Instancia, y 3 jueces que dictaminan la culpabilidad de una persona, la responsabilidad respecto a un hecho y ponen una pena de prisión, la verdad que lo natural es que se vayan presos, obviamente. Yo engancho sobre eso. Vos sabés que en Brasil hay una ley que justamente establece que con la doble condena hay que empezar a cumplir. Ese es el motivo por el cual el expresidente Lula está preso. Y más allá de cualquier consideración política o análisis que se pueda hacer, también hay otra norma que dice que no puede ser candidato quien tiene doble condena, ¿no? Así es. En la Argentina, dicho sea de paso, hay una petición en change.org que la hemos transmitido desde el programa que justamente plantea el tema de lo que se llama ficha limpia, es decir, que quien tenga doble condena no pueda ser candidato. Ahora, ¿por qué en la Argentina no existe ninguna de las dos cosas? Porque, por ejemplo, Menem pudo ser candidato teniendo condena ya de casación y no hay problema tampoco para seguir en libertad, como decías vos, en muchos casos, sobre todo si seas rico poderoso, aún teniendo doble condena. A ver, primero tenemos una diferencia legislativa, obviamente, ¿no? Con ellos. Nuestra ley electoral no lo impide, con lo cual las candidaturas, de hecho, me acuerdo de la última candidatura de Menem había sido impugnada y finalmente la justicia electoral autorizó la presentación de él. Tenemos ahí, obviamente, un déficit legislativo que tenemos que buscar corregir para evitar que personas que están no solo ya condenadas, sino también vinculadas con procesamientos, integren de cierta manera el cuerpo legislativo, que es de donde nacen nuestras leyes. Claro. Es bastante contradictorio en ese sentido. Tenemos el zorro en el gallinero, diríamos, ¿no? Porque es difícil. O en el aguantadero, si querés. Es difícil para la sociedad digerirlo. Claro, lo cierto es que también gran parte de la sociedad los ha votado a las personas que están allí sentadas, ¿no? Absolutamente. Con lo cual necesitamos, y de nuevo esto es algo que venimos trabajando desde el inicio de la gestión, es un cambio cultural muy profundo en nuestra sociedad. Repasando en la previa del programa, yo recordaba el coloquio de ideas en Mar del Plata, cuando todos los empresarios top de la Argentina, frente a una encuesta que se hizo ahí mismo en vivo, el 47% de ellos admitían que era legítimo pagar coimas para obtener un negocio. Con lo cual, culturalmente ya vemos que teníamos un problema enorme. Muchos de esos empresarios hoy están procesados y detenidos en el marco de esta causa. Con lo cual veíamos un patrón de conducta y digamos, un desempeño cultural dentro del rol que estaba alejado de los estándares que nosotros deseamos y necesitamos como sociedad. Obviamente. Y porque en todo delito de corrupción y de coima hay dos partes. No es solamente el funcionario que la percibe, sino el que se la quiere dar. Necesariamente. Si el que se la quiere dar lo toma como algo razonable y aceptable dentro de todo. Bueno, y ahí es uno de los argumentos que creo que Bonadío expone bien crudamente en la resolución, en cuanto muchos empresarios que querían librarse de culpa y cargo diciendo, bueno, en definitiva me pedían esto para que yo pueda hacer funcionar mi empresa, eras libre de participar o no.
Claro. La decisión personal está ahí y nadie los coaccionaba para que lo hicieran. Si no querían ellos llevar adelante ese aporte, no lo hubiesen hecho. Yo creo que ese es uno de los datos importantes de la resolución, de la extensa resolución de Bonadío, que creo que es indispensable que todo aquel que quiere opinar la lea, ¿no? Porque se escuchan muchísimas opiniones de gente que descalifica por quien la dicta, o descalifica porque no le gusta, o descalifica porque no le interesa leerla. Y una de las cosas que dice el juez con mucho acierto a mi criterio es eso que estaba remarcando Juan José, que es que los empresarios que participaron en esto no pueden venir a decir, uy, me pidieron que ponga un poco de plata para la campaña, y bueno, no tuve más remedio, me amenazaron. ¿Dónde están las denuncias de las amenazas? Y además, esto cuando empiece a analizarse, y tendremos que llegar a otro tema, pero bueno, no es tema específico de Juan José, el tema de los sobreprecios, el tema de las facturaciones con las cuales... Claro, todo el tema económico, ¿no? Ahora, yo quería avanzar un poquito, porque hay algo que a la gente le interesa mucho. Vos en varias presentaciones en los medios hablaste del tema, pero seguramente muchos se lo perdieron. Este programa de protección de testigos, que incluye a los arrepentidos eventualmente, ¿no? Debe ser una responsabilidad tremenda. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo manejás un Fariña? La pregunta obvia. A ver, de nuevo, nosotros en este plan que te comentaba en un comienzo de reforzar esta política en contra de la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, teníamos que proveer al sistema de justicia distintas herramientas que hicieran posible que desempeñen su rol sin ningún tipo de excusas. Una, obviamente, era la ley del arrepentido, la ley de técnicas especiales de investigación, y otra herramienta muy potente que nosotros encontramos era el programa de protección a testigos, que funcionaba desde el año 2003 en el ámbito del Ministerio de Justicia, pero que era un programa que no tenía real injerencia en investigaciones complejas, ¿no? Era un programa que no tenía un desarrollo de protocolos de seguridad, no tenía un desarrollo de estructura organizacional con equipos interdisciplinarios que analicen riesgo, que evalúen interdisciplinariamente, que reciban asistencia. ¿Cuál es el objetivo del programa de protección a testigos imputados? Es proteger a una persona que por los datos que aporta a una causa pone en riesgo su vida. Es decir, se parece un poco a lo que vemos en televisión en las series de Estados Unidos. Se parece mucho, salvando obviamente las distancias que podemos tener con el despliegue que tiene el programa de protección a testigos en Estados Unidos. Lo que nosotros tuvimos que hacer fue un rediseño total del programa. Buscamos apoyo internacional para recibir capacitación y formación de las personas que integraban el programa. Eso te iba a preguntar, ¿quién te defiende si sos Fariña? Bueno, nosotros en esta estructura recibimos apoyo del gobierno canadiense, que nos permitió, por primera vez en la historia, el gobierno canadiense abrió su programa de protección a testigos a capacitación a extranjeros, y nos capacitó a nosotros para que podamos construir nuestro programa, desarrollar nuestro programa y formar este diseño organizacional donde tenemos analistas de riesgo, un equipo interdisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, médicos que tienen que darle la atención integral a cada persona que ingresa al programa y eventualmente a su grupo familiar. Y después tenemos y desarrollamos un equipo especial de protección, que es lo que con muy buen criterio Germán Garabano advirtió cuando salió la ley del arrepentido, que íbamos a tener probablemente nuevos clientes, llamémoslo de esta manera, dentro del programa con un alto perfil y con mucho más riesgo de lo que teníamos antes. Entonces teníamos que tener un equipo propio, especialmente capacitado y que respondiera únicamente que a nosotros para proteger a esta gente. Ahí desarrollamos este equipo especial de protección que se llama Los Lobos, que bueno, es un equipo que tiene una formación de élite realmente, es el equipo más táctico que tiene el servicio penitenciario, y dentro de ellos seleccionamos a los mejores hombres y mujeres de ese equipo y los formamos especialmente en esto, y son aquellos que se encargan de las protecciones de más alto riesgo y de los traslados de más alto riesgo. Vos me habías preguntado cómo proteges un Fariña. Sí. Bueno, obviamente un Fariña es uno de los más grandes desafíos que enfrentó el programa, primero por su nivel de exposición pública. Fariña es una persona que la conoce absolutamente todo el país. Era imposible pretender esconder a Fariña. Y porque arrancó de un programa televisivo de mucho rating. Exactamente. Y era un habitué de todos los programas del corazón, llamémoslo de esa manera. Además era la forma que él pensaba que se estaba protegiendo, porque esto es lo importante, saber de que hay otro tipo de protección que la mediática, porque alguno dice, bueno, yo me expongo, si me limpian, bueno, esto va a quedar muy mal y va a caer alguien de arriba. Y con Fariña no podíamos esconderlo, íbamos a fracasar si lo queríamos esconder. Entonces tuvimos que diseñar un sistema de protección que lo cuidara
lo mejor posible para evitar cualquier tipo de amenaza. De hecho, hubo episodios donde fueron denunciados, obviamente, donde hubo enfrentamientos armados con el equipo de protección que lo custodiaba. Y a partir de ahí, obviamente, con el correr del tiempo, nosotros vamos efectuando análisis de riesgo constantemente, porque los riesgos van evolucionando de acuerdo a cómo evolucionan las investigaciones. Por eso hoy podemos ver que tiene más presencia, si se quiere, en los medios, ha vuelto a aparecer, porque lo cierto es que hemos logrado, de alguna manera, generar un círculo de protección que permite esas presencias. Pero esas presencias de él están analizadas previamente. No es que son presencias libres y él va libremente a cualquier programa. Son presencias que se analizan, que se efectúan y que, por los análisis. supuesto, para que no quede ninguna duda, porque yo lo entendí, pero que la audiencia no entienda mal, ustedes no tienen más que hacer que resguardarlo a él, pero el que maneja si va o decide si va o no va a un programa es una cuestión que resuelve él. Nosotros lo autorizamos o no. Ustedes lo autorizan, pero él... De acuerdo al riesgo. Claro, de acuerdo al riesgo. A ver, tenemos que tener en cuenta que todas las personas que están dentro del programa de protección a testigos están en libertad, con lo cual uno siempre tiene que buscar la manera en la que ellos puedan reincorporarse siempre a su ritmo de vida, y tenemos que lograr que formen una nueva vida. Claro. ¿Y hay presupuesto para todo esto? Sí, la verdad es que ha habido un apoyo del gobierno. Sin duda, por eso te digo, es uno de los programas estratégicos que nosotros encontramos para darle este soporte a la justicia para que pueda avanzar en estas investigaciones tan complejas. Hoy no hay ninguna causa del Fuero Federal que sea realmente de magnitud e importancia en la cual el programa de protección de testigos no esté interviniendo. Impresionante. Ese dato es impresionante, porque además creo que la complicidad en general de tipo mafiosa no se puede desarmar sin esa herramienta. Para darte una idea, brevemente, sé que tenemos una llamada ahí pendiente. Tenemos una llamada importante, pero decilo. En los 13 años previos a nuestra gestión, el programa de protección de testigos recibía 41 casos por año. Estamos nosotros en un promedio ahora, en estos 3 años, de 153 casos por año. Y los casos de criminalidad organizada crecieron un 155%. Con lo cual nos hemos enfocado realmente en lo importante, y ese es el mayor desafío. Bueno, tenemos en línea a alguien que de todo esto entiende mucho. Claudio Saboya, ¿cómo te va? Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo andás? Acá estamos con Juan José Benítez, estamos con Adalberto Buceto, te saludamos todos. Hola, ¿qué tal, Claudio? Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Y la verdad que lo primero te iba a pedir una reflexión sobre estas cifras que dio Juan José, de un incremento tan impresionante de la gente que está bajo el programa de protección de testigos, y cómo relacionás eso con la resolución de Bonadío de ayer y este procesamiento de 42 personas, si no estoy equivocado, ¿no? 42 personas, correcto. Bueno, me parece que hay un vínculo muy estrecho y muy evidente, ¿no? Me parece que algunas causas de crimen organizado bajo las distintas modalidades, mafia, narcotráfico, corrupción estatal o paraestatal o privado-pública, no avanzaron por una serie de carencias. Una muy importante fue la poca voluntad de muchos jueces y de algunos fiscales. Esto me parece desde el principio. Pero subyaciendo o a veces explicando en qué cosas se basaban estos jueces un poco morosos para mover su lapicera, era que no había algunas herramientas jurídicas, por ejemplo, la ley de arrepentido, que causó una explosión de confesiones en la causa de los cuadernos, y también una contención, un apoyo, una ayuda para aquellos testigos o acusados, imputados, colaboradores, como se llama ahora, de alguna manera su testimonio pueda ponerlos en riesgo a ellos o a sus familiares o a su entorno íntimo. Entonces me parece que haber podido sancionar la ley del arrepentido y también asegurar algún funcionamiento más o menos exitoso y estable de un programa que contenga a aquellas personas, reciba y contenga a aquellas personas que se animen a denunciar delitos que son muy graves, en muchos casos pueden poner en riesgo la vida del testigo, que es muy importante. Claudio, y eso solamente lo puede hacer el Estado, ¿no? Te iba a hacer una pregunta muy del día. Hoy hubo una detención casi cinematográfica, ¿no? En pleno barrio de Recoleta, muy extraña, después de 48 días de estar buscando a un empresario sumamente importante de la Argentina, que estuvo al frente del ente binacional Yacyretá. ¿Quién es Tomás?
Bueno, Oscar Tomás es un funcionario que acá no nos suena mucho, porque dicho de una manera muy simple, pero me parece que elocuente en cuanto a la estructura delictiva que Bonadío ayer procesó, sería una especie de procónsul de este esquema corrupto que funcionó durante el kirchnerismo en el nordeste argentino. Tenemos mucha información sobre lo que pasaba en el sur, ¿no? Obviamente con Santa Cruz como cabeza de playa de muchos negocios, de empresarios prácticamente alter ego del matrimonio Kirchner, como Lázaro Báez, como Cristóbal López, como Rudy Ulloa, Igor, pero una figura como la del misionero Oscar Tomás fue clave en un lugar. Ustedes saben que el ente binacional Yacyretá tiene el control, un representante argentino, un representante paraguayo, de la represa Yacyretá, que vino envuelta en denuncias de corrupción desde su construcción y sus sucesivas ampliaciones. Entonces hago la primera aclaración, que implican obras civiles, implican contratos, que implican aportes de evidentemente de gente que participó de algún tramo de esas obras de infraestructura. Durante el gobierno de Kirchner se elevó 2 veces la cota de Yacyretá, la cota máxima, ¿no? Estamos hablando del dique de agua cuya claro, que inundó todas esas zonas. Favorece la cantidad de electricidad que se produce. Entonces, así que se manejaron fortunas, digamos. Exactamente, pero Tomás también habría tenido algún tipo de influencia en la recaudación, entre comillas, estamos hablando de recolección de dinero ilegal, o sea que recauda la FIP legalmente, pero bueno, extendiendo la figura de la recaudación entre gobernadores, intendentes y contratistas de obra pública en gran parte del litoral. Ajá. Era un tipo de máxima confianza. Lo que se ve en los cuadernos de Centeno, que fue recogido por el procesamiento ayer, es que ellos justo hace un rato lo estaba contabilizando. Entre 2009 y 2013, Centeno tiene 16 entradas en las que hay Tomás, le entrega dinero o barata a través de él como chofer, va a buscar plata a las oficinas de Yacyretá acá en Puerto Madero, o que le hacen llegar dinero de él. Bueno, en algunos lados hay menciones a $1.100.000, a $1.200.000, hay 2 pagos de $250.000, uno de 300, uno de 700. O sea, fue una figura activa y con participación durante mucho tiempo. Un detalle, Tomás fue el director de Yacyretá durante todo el kirchnerismo. Claro. Ya de antes Yacyretá venía con... Yo creo recordar que en la época de Menem se decía que era un monumento a la corrupción. Lo dijo él, lo dijo él, nada menos. Nada menos que él lo dijo. Esa persona, exactamente. Horrorizarse por la corrupción. Es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, uno la puede escuchar a la expresidenta, ahora procesada como jefa de asociación ilícita, diciendo, ¿alguien cree que la cartelización empezó en diciembre de 2003? O en 25 de mayo de 2003, ¿no? Entonces, es como que en cualquier momento se va a considerar que la confesión ya no tiene valor, digamos, porque acá se confiesa alegremente, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿a vos qué te dice? Fuera un delito continuado, tal cual, bueno, tal cual. Yo solamente seguí con algo que ya existía. ¿Qué te dice a vos el hecho de que Tomás haya estado 48 días inubicable y estuviera en Santa Fe y Uriburu? Donde una vecina dice, acá está, vengan a buscarlo. Sí, estuvo todo el tiempo ahí, es un fracaso del Estado en la búsqueda. Pensé que hubo allanamientos, recuerdo yo, en Uruguay, en Misiones, y no sé si en un tercer lugar durante estos días, con supuestos datos que eran todos o tareas de inteligencia que eran erradas, o al menos capaz que por alguno de esos lugares pasó Tomás. Pero el hecho de que aparezca en pleno centro de la ciudad, denunciado por una vecina, lo reconoció. Tremendo. Y bueno, parece que suena más a casualidad que a tal cual del Estado, ¿no? Tal cual. Claudio, sabemos que estás a 1000 siempre y seguramente te estás preparando para ir a la televisión. ¿Querés consultarle, querés hacerle alguna pregunta a vos a Juan José? Bueno, sí, por supuesto. Hay mucha expectativa, como comentaban ustedes, sobre este programa de protección de testigos y de imputados colaboradores.
¿cómo están los recursos, el presupuesto? No escuché la primera parte del diálogo, díganme si ustedes ya conversaron sobre esto, pero recursos económicos y materiales, personal. ¿Qué tipo de personas trabajan en este programa? ¿Solamente custodios, policías comunes que tienen que hacer una compañía? ¿Hay algún otro tipo de profesional? ¿Hay algún otro tipo de profesión o de persona que acompaña a las distintas personas según la edad, si hay niños, si no los hay? Sí, la verdad que es una muy buena pregunta, Claudio. Y el programa está integrado, es un programa interdisciplinario. Tenemos psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, médicos. Tenemos gente especializada en diseño de estrategias de seguridad que ha sido capacitada en distintas partes del mundo. Tenemos un equipo de élite de protección, que es un equipo que pertenece al Servicio Penitenciario Federal y hemos capacitado exclusivamente en protección a personas. Y creamos la verdad que un programa muy potente que nos ha permitido, entre otras cosas, acceder a la red de Europol de programas de protección a testigos y también firmar un convenio con la Corte Penal Internacional para intercambio de testigos. Somos el único país de toda América que pudimos firmar ese convenio, lo cual habla de la especialización y la profesionalización que hemos desarrollado. Como les comentaba antes, es un programa central para lograr estas investigaciones que están empezando a desarrollarse en el sistema de justicia federal, y nosotros entendemos que es una herramienta muy importante con la que cuentan los jueces y los fiscales para poder darle esta tranquilidad a aquellas personas que quieran aportar información que permita avanzar en estas causas. Y sin duda que es una responsabilidad del Estado proveer este mecanismo de protección y mejorarlo día a día. Y es un desafío, la verdad que inmenso, muy importante, y que estamos afrontando con la mayor seriedad del caso y teniendo en cuenta además la repercusión que genera en estas investigaciones. Yo comentaba previamente, hoy no hay una sola investigación judicial de la justicia federal de todo el país que no requiera nuestra colaboración. Hoy tenemos presencia en 19 de las jurisdicciones de la justicia federal en el país, donde estamos brindando protección a alguna persona en el marco de causas de altísima complejidad, y hemos desarrollado realmente un programa de muy alto nivel, que seguimos mejorando día a día, porque día a día nos superan los desafíos, ¿no? Comentaban el desafío de Fariña, y después de Fariña vinieron muchos desafíos más. Hoy somos uno de los 5 países del mundo que brinda protección a personas dentro del ámbito carcelario, que es un desafío inmenso y muy complejo, y gracias a pertenecer a la red de Europol es que pudimos recibir la capacitación adecuada para poder desarrollar este módulo de protección, con la dificultad que significa tener una persona 24 horas dentro del servicio penitenciario protegida y que no pueda acceder obviamente nadie a él para poder vulnerar de alguna manera su integridad física. Con lo cual es una herramienta, te reitero, muy importante y central en nuestra gestión para poder brindar esta colaboración al sistema de justicia. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás realmente a 1000, así que te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por salir al aire. Bueno, me echábamos información. Yo sé que vos tenés un compromiso familiar ineludible. Te vamos a liberar ya mismo, pero te voy a hacer 2 preguntas que las vas a tener que contestar cortas porque te tenés que ir vos. Dale. Una tiene que ver con si podemos tener una esperanza en que la justicia, particularmente la justicia penal y muy en especial esa justicia federal penal que nos viene demorando 14 años promedio los juicios de corrupción y que ha sido hasta ahora tan poco capaz de desarticular grandes complicidades mafiosas, cambie en serio. Bueno, obviamente si no tuviéramos la esperanza no estaríamos afrontando este desafío. No solo tenemos la esperanza, sino que ya vemos datos positivos. La verdad que nunca en la historia hubo en simultáneo tantos funcionarios y empresarios vinculados formalmente a procesos penales, ya condenados algunos de ellos. A nosotros que nos decíamos que éramos el gobierno de los CEOs, de los empresarios, la verdad que es el gobierno que ha permitido que la justicia avance con las investigaciones, dándoles independencia a los jueces, no inmiscuyéndonos en ningún proceso y permitiendo que la justicia avance como tiene que hacerlo, con las herramientas que necesita, proveyendo esas herramientas, poniendo a disposición todos los servicios del Estado, todos los servicios de control del Estado, brindando la información que requiere la justicia, que era lo que antes no sucedía. Y vemos hoy un sistema de justicia que está empezando a avanzar. Lo que necesitamos es que las causas lleguen a juicio, que los juicios se celebren y que se determinen las responsabilidades. Vamos a afrontar un fin de año y un comienzo del año que viene con juicios de muy alta
densidad e importancia. Se están desarrollando todavía juicios muy importantes, pero creo que son hitos en la historia que están sucediendo, ¿no? Nunca tuvimos la cantidad de exfuncionarios y de empresarios vinculados a investigaciones penales con procesamientos y en algunos casos ya con condenas. Con lo cual creo que la esperanza es posible, creo que estamos en el buen camino y creo que tenemos que seguir trabajando en esta misma dirección, fortaleciendo el sistema de justicia con nuevas herramientas, fortaleciendo la independencia judicial y trabajando en equipo. Y aunque sea incómoda la pregunta, ¿cómo ves el tema de que la justicia se ha manejado siempre mirando hacia atrás y le cuesta mucho mirar la actualidad? Es decir, ¿vos sentís que este gobierno deja abiertas las puertas para que cualquier delito cometido actualmente sea investigado a fondo? Y yo creo que de hecho hay innumerable cantidad de procedimientos que se han abierto, donde la justicia ha solicitado y requerido información a distintos ministerios, a distintos organismos de control. Esa información se ha brindado y la justicia es la que tiene que avanzar en esas investigaciones, pero no hubo interferencia por parte del Ejecutivo en ninguna de ellas y la justicia determinará la responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados, pero hasta el momento hemos visto ese avance. Bárbaro. Y la última, porque tiene que ver con lo que pasó esta semana. Yo tenía una y ahí la había bajado. Ya está. Llegamos a la hora convenida. Hagan las dos. ¿Cómo te cae, qué opinás vos como jurista, como hombre de la justicia también, que tuvo muchos años en la justicia y sigue con la mirada puesta, de este resultado tan particular del juicio por jurados celebrado en Campana y que donde este hombre que terminó atropellando al que lo había robado fue declarado inocente? A ver, en definitiva es la respuesta que nuestra Constitución prevé. La Constitución del 53, de 1853, tiene previsto la realización del juicio por jurado y la intervención de la sociedad en la resolución de los casos penales. Lo cierto es que el pueblo es el que ha participado, la ciudadanía ha participado en ese proceso y los 12 ciudadanos que fueron seleccionados, tanto por el fiscal como por la defensa, son los que determinaron este veredicto de inocencia. Obviamente es el sistema democrático que ha funcionado y la participación de la ciudadanía que tanto se reclama dentro del sistema de justicia la que ha tomado esta decisión. Y tenemos que ser respetuosos de esa decisión como somos respetuosos de la decisión de los jueces. Es muy democrático y me parece muy bueno tu idea, la comparto completamente, aunque quizás uno como especialista, como abogado, por ahí dice no era para tanto. Bueno, dejémoslo. Yo tenía una preocupación. Las manos de la justicia penal, fundamentalmente, son la policía. Y hay una policía federal altamente especializada y una policía provincial. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Porque yo sé que policía provincial a veces no es tan confiable como la policía federal. ¿Ustedes han tenido algún tipo de problema con esa situación? ¿O esto que todos sabemos tiende a resolverse o encontrarle una solución? A ver, nosotros no intervenimos desde el Ministerio de Justicia directamente con las fuerzas de seguridad. Es un tema que compete más a los ministerios de seguridad propiamente dichos. Lo cierto es que se ha llevado y se está llevando adelante una tarea muy profunda de purificación, si se quiere, de los cuerpos policiales, con tarea, la verdad que muy valiente por parte de la gobernadora Vidal en el caso de la provincia de Buenos Aires. En La Plata soy platense, así que tenemos el problema de los comisarios, que salió a la luz. Donde necesitamos también, en muchos casos, la actuación del sistema de justicia y respuestas contundentes por parte del sistema de justicia. Recientemente, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se está desarrollando esta investigación donde exjueces, exfiscales aparecen involucrados en estas redes de corrupción vinculados con el sistema policial y que hoy la justicia está avanzando en esas investigaciones que tuvieron transcurso durante casi 12 años, con lo cual es un proceso muy importante que tenemos que llevar adelante y que estamos llevando adelante tanto desde la provincia de Buenos Aires como desde las Fuerzas de Seguridad Nacionales con la ministra Bullrich, haciendo también una tarea, la verdad que impresionante en cuanto al despliegue de las fuerzas federales, a la profesionalización y a la asignación adecuada de los recursos donde más se los necesita. Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y de Política Criminal. Te agradecemos muchísimo. Creo que ha sido un buen aporte para que la gente comprenda estos temas. Muchas gracias y quedo a disposición para cuando lo necesiten. Jerarquizado nuestro martes tal cual. De sentencias importantes. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Cablevisión y FiberTel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir. Con FiberTel y Flow te vas a divertir. Aprovecha Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisionfibertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moro de Justo 50 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estamos de vuelta. Adalberto, muy interesante. Estábamos comentando los dos y yo creo que hay que resaltarlo. Es muy interesante ver gente joven, capaz, dedicada. Juan José es un tipo que, yo creo que hay que decirlo, él no lo podía decir. 5 veces estuvo en las ternas, eso lo dijo, 5 veces había ganado el concurso para estar en las ternas y no lo designaron. Y no es que no lo designaron por militancia política, porque no la tenía. No tuvo ninguna militancia política. Ningún Exacto. magistrado. No la tenía en absoluto, pero sí era un hombre ocupado de la transparencia, era un hombre que publicaba los índices y las demoras de resultados y cuánto tardaba la causa en su juzgado y cuánto tardaba en las instancias posteriores. Y evidentemente ese tipo de cosas molestan mucho. Cuando alguien quiere transparencia, quiere que las cosas se hagan bien, rebota contra el sistema. Y él no lo dijo, pero lo tenemos que decir nosotros. Entonces, que un hombre joven de 40 años con 17 años de trayectoria en la justicia, esté comprometido así y hable con esa dedicación y lo haga con tanto esfuerzo que me consta personalmente, creo que es algo remarcable. Claro, y no se quede, no se deprima, digamos, no sea milane con el tema que le ha sucedido. Me hizo acordar que yo lo he visto, y lo he visto en lo civil también. No quiero dar ningún nombre, pero tengo más de un amigo que de trayectoria increíble y que por alguna cuestión de la corporación judicial no pudieron pasar o a camaristas o ser nombrados jueces, como en el caso de este muchacho. Y es mucho más común, lamentablemente. Esto nos lo decían varios, lo hemos charlado en su momento con varios magistrados, con fiscales. Y la verdad que yo creo que vos lo venías planteando hoy en la previa también. Tenemos que hacer un programa específico que me parece bárbaro que lo organices. Lo voy a organizar. Como miembro del Consejo de la Magistratura que sos en la provincia. Y traer este tema de las designaciones de los jueces, que son como el principio de la cosa, ¿no? Puntapié inicial. Porque si un juez tiene que llegar transando o recurriendo a contactos, su independencia queda condicionada desde antes de asumir. Claro, va a deberle su puesto a alguien. Y eso es lo complicado de la justicia. El juez tiene que ser independiente, y así como le cuidamos el sueldo, que subleva a la gente la cuestión de que no paguen ganancias, porque ese es un tema la Constitución, ¿no?, dijo que los jueces debían tener inalterabilidad para que el gobierno de turno no les bajara el sueldo. Salió esta historia de que los jueces no tenían por qué pagar ganancias. Sí, los jueces, y después, por razones políticas, de mera conveniencia del manejo político interior en el Poder Judicial, porque no hay otro motivo, no pagan ganancias los empleados judiciales. Cosa que es un dislate que no tiene ni raíz constitucional ni ningún tipo de asidero jurídico,
Y yo te leo el titular de Diario de hoy que dice: por no cobrarle impuesto a las ganancias a los jueces, se dejarán de recaudar en el año 2019 9.854 millones de pesos. Claro. Casi 10.000 millones de pesos significa la quita de ganancias que todos nosotros, cada uno de los que escucha, cada uno de los que va por la calle, cada uno de los que no es empleado de la justicia, tiene que pagar. Le está pagando como sobresueldo a los funcionarios y a los jueces y a los empleados judiciales. Entonces, me parece que esto es una barbaridad, es un privilegio corporativo. Alejandro, vos sabés una cosa, vos sabés que se logró, de acuerdo a un tipo de transacción que se hizo en algún momento, de que los jueces que fueran nombrados de aquí en adelante, tal cual, que fue hace un par de meses a lo sumo. Sí, estuvieran alcanzados, que es un poco esos más, pagan, estuvieran alcanzados por el otro día me decía un amigo, y los pagan, otros no. ¿Y la igualdad ante la ley? Bueno, ¿La un amigo me preguntaba tributo? otra cosa que vos también te va a poner nervioso. Me preguntaba, ¿van a pagar siempre o a alguno se le va a ocurrir hacer un amparo y decir que hay una violación del principio de igualdad ante la ley y que si el juez anterior no paga, ¿por qué va a pagar él? ¿Y quién va a resolver sobre eso? La justicia. Otro juez. Claro. Entonces, bueno, este sería un excelente caso, Alejandro. Vos sabés que hay con jueces que cuando hay casos en los cuales puede estar afectados intereses de los magistrados, se nombran profesores o integrantes de los colegios de abogados. Y ahí no sé cómo va a salir la cosa, porque si uno lo habla entre colegas, todos los colegas, personalmente los míos al menos, están todos de contra, acuerdo. Y muchos jueces están también de acuerdo. Hay muchos jueces que lo entienden. Lo que pasa es que la defensa es corporativa. Ahora vos fíjate, esto me lleva, ¿no? Estamos hablando de una sociedad sumamente complicada. Yo decía al principio del programa, y quiero dar una rápida opinión, y quiero que después vos des la tuya. Esta resolución de Bonadío de ayer, yo no la leí toda, no tuve tiempo de leer las 558 páginas, sí leí varios núcleos importantes de la declaración, pero por encima de todo creo que provoca una profunda tristeza. Ver que los más altos funcionarios elegidos varias veces por la ciudadanía, por el pueblo, hayan llegado a niveles de organización de una asociación ilícita para delinquir, más allá de que se pruebe después hacia dónde fue el dinero, si hacia los bolsillos de unos cuantos o hacia hacer política o lo que sea lo que sea, así como pasó en el lavallato brasileño, realmente no puede de ninguna manera alegrar a nadie. Nadie puede asumir identidad con crímenes de esas características y nadie puede limitarse en su análisis a quién los cometió. ¿Esto a qué me refiero? Si el día de mañana se llegara a descubrir que este gobierno o el próximo, o 2 gobiernos atrás, o 4, cometen crímenes parecidos, para mí es exactamente lo mismo. Claro, la corrupción deben ser juzgados igual. La corrupción no tiene signo, no tiene signo. Y además no tiene signo político. Es mentira, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni nada. Ahora, vos fíjate, acá, solamente por una de las cajas quiere decir una de las cajas de recaudación, ¿no? Sí, señor. Que es la de la obra pública, que es la que se investigó más directamente. Hay 42 procesados entre funcionarios y empresarios con distintos grados de responsabilidad en la asociación ilícita, en una organización criminal destinada a apropiarse de recursos del Estado mediante un mecanismo basado en cartelización de la obra pública, es decir, anulación de las licitaciones. Claro, vos y yo amañadas, ya estaba arreglada quién iba a ser. Esto lo dijo Wagner y lo ratificó Chediak, los dos presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción, nada menos, dijeron, nos poníamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el señor Julio De Vido, entonces ministro y operador principal de todo este sistema, nos dijo, ustedes deciden quién va ganando cada una, pero todos pagan 15-20% de coima, ¿no? Esa es una parte. Sobreprecios, por supuesto, porque nadie sacó la plata de su bolsillo, eso lo hemos dicho decenas de veces, lo hemos explicado, y el pago de coimas que se recaudaban por estos métodos obscenos, que dejemos de lado los detalles, porque yo creo que... Ya los conocemos todos y lo dice es mediático, lo dice la televisión. Tal cual, tal cual. Ahora, estos daños irreparables que se producen, el otro día estuvo con nosotros uno de los investigadores del CONICET que hizo una investigación bastante profunda. Ellos hablan de 36.000 millones de dólares, 7% del PBI, y por una sola de las cajas, falta sumar todo el tema de energía, todo el tema de transporte,
Pero además esto destroza las instituciones. Y yo quiero dar un simple enfoque no para rebatir ni para convencer a nadie, sino para que todos podamos pensar con algún grado de objetividad. Yo tengo una opinión personal previa a toda esta causa sobre cada uno de los funcionarios intervinientes, el juez, los fiscales. No me interesa mi opinión personal. Tengo una opinión sobre los juzgados, tampoco me interesa la opinión sobre las personas juzgadas, ni los empresarios ni los funcionarios. ¿Por qué para mí la prueba es contundente? Porque hay un razonamiento que yo creo que vale la pena pensar. ¿A título de qué? ¿Por qué motivo tal cantidad de empresarios de primer nivel de la Argentina, muchos de ellos millonarios y muy poderosos, se pegarían tantos tiros en los pies admitiendo que fueron parte de una organización por la cual, más allá del arrepentimiento, están procesados de una organización criminal y que estuvieron durante 10 años participando de esto? Porque las consecuencias para ellas son terribles. Claro. Esos empresarios, por un lado, van a afrontar penas. Podrá ser alguna en suspenso o alguna a cumplir, pero van a afrontar penas. Por el otro lado, van a ser sujetos de indemnización de daños. Van a tener que pagar de su bolsillo, de los bolsillos de sus empresas, los daños que causaron. Entonces, ¿cuál es la impugnación? Después se habla de que estos son nada más que las declaraciones de los arrepentidos. Bueno, un momentito, las declaraciones testimoniales son prueba en la Argentina y en el mundo. Claro, estamos hablando de la fotocopia de los cuadernos. No son la fotocopia de los cuadernos, claro. Es la declaración de Centeno, claro, y 17 declaraciones más de altos funcionarios del gobierno anterior y de empresarios muy poderosos. Entonces, esto se ratificará después con las pericias correspondientes, con el seguimiento de la ruta del dinero y todo lo demás. Pero hasta ahora, y como abogados sabemos, para dictar nada más que un procesamiento, que es la primera resolución. Una semiplena prueba. Exacto, tiene que haber nada más que semiplena prueba. Yo creo que sobra la semiplena prueba. ¿No? Sí. Bueno, esta era la opinión que quería transmitir, no sé qué pensás. Sí, yo pienso que incluso es muy encomiable lo del juez Bonadío en cuanto a que se ha dado cuenta que a quién está juzgando nada más ni nada menos que a un expresidente y a ministros, o sea, todo el alto mando de un país. Y en lo que respecta al cumplimiento de la prisión preventiva, se ha tomado el recaudo de que se ha presentado esto del famoso tema del desafuero ante la Cámara que corresponda una vez que haya un tribunal superior confirmado la Cámara de Apelación. Que no sea solamente la idea de una sola persona, juez, bueno, el fiscal y con la acusación fiscal y él, pero no solo la decisión de un solo magistrado, sino que esté confirmado. Si estuviera confirmado, esto tiene que ir al Senado y el Senado tendría que rever fundamentalmente, vamos a decirlo yo no tengo ningún problema de decir quiénes son, que el Partido Peronista se dé cuenta que tiene que rever una posición que tiene tomada, pareciera tenazmente, y porque esto le hace bien a la democracia que tanto critican. Bueno, vos sabés que no critican a la democracia que tanto prohijan o se llenan la boca de la democracia. Pichetto suele decir, y lo ha dicho incluso públicamente, lo he escuchado de boca de él en sesión del Senado, ojo que algún día esto les puede pasar a ustedes, le dice a los senadores del oficialismo. Perfecto. Y yo creo que tiene toda la razón, y me parece muy bien que le pase a quien le tenga que pasar. Claro. Yo te quería leer un par de frases muy cortas de la sentencia de Bonadío que no han sido demasiado difundidas. Vos fíjate que arranca diciendo: entre las múltiples demandas de la sociedad civil respecto a la tarea de los jueces penales, se les pide que hagan bien y rápido su trabajo, que individualicen y condenen a los autores de los delitos, que recuperen los bienes sustraídos en tiempo y forma y que sean claros cuando dictan las distintas resoluciones judiciales. Es un lenguaje muy particular el de esta resolución, que dista bastante de lo que suelen ser las resoluciones judiciales, que ni los abogados a veces las entendemos. Sí, esta es muy clara. Y a partir de ahí dice que está hablando de pactos, de una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, claro. Que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte, sin seguros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que un poco ahí está la raíz, y hoy me acordaba
que hace unos cuantos años, después de larguísimos años de terminado el gobierno del expresidente Menem, donde la corrupción fue una palabra muy usada, y donde lamentablemente la justicia dio respuestas muy tardías, la causa famosa de los sobresueldos se probó, se lo procesó a Menem y después se lo condenó por pagarle 600 millones de dólares de dinero sacado de la CIDE a sus funcionarios. Esa causa, donde las pruebas eran tan claras como las de ahora, lamentablemente todavía no llevó a la cárcel más que en su momento a María Julia Alzogaray. Bueno, claro, es muy importante destacar que con esto no puede pasar lo mismo. Exactamente, como lo que pasó alguna vez con Pontacuarto, que se hizo una gran bambolla, un gran ruido, y después la cosa toda fue diluyéndose. Con lo cual, es cierto lo que decías, Alejandro, este es un tema no solo de un partido, nos toma a todos, y ojalá esto sea un camino que no tenga marcha atrás y que lo vayamos profundizando cada vez más. Tal cual, y siempre de la mano de la justicia. Sí. Así que bueno, la verdad es que ha sido un programa muy intenso y estamos muy satisfechos. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene, les mandamos a todos un abrazo, en especial a Alfredo y a Inés, y damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. Muy bien, hasta el próximo martes.